Antes de hablar de las diferencias entre los polímeros naturales y los polímeros sintéticos, es preciso aclarar qué son los polímeros. Los polímeros son macromoléculas formadas por la unión mediante fuerzas de enlace covalente de sustancias más simples, de una o más sustancias simples llamadas monómeros. Las macromoléculas se unen entre sí formando cadenas. Se unen mediante fuerzas de enlace de hidrógeno, que son las más fuertes, van der Waals polares, que son las siguientes más fuertes, y las van der Waals apolares, que son las más débiles. La mayor diferencia entre los polímeros naturales y los polímeros sintéticos está en el origen, está en el método de obtención. Los polímeros naturales son biomoléculas que se encuentran en la naturaleza y forman todos los seres vivos, como puede ser, por ejemplo, el caucho natural o las proteínas. Los polímeros sintéticos se crean en las industrias y en los laboratorios a partir de los monómeros. Algunos ejemplos son el nylon o el poliestireno. Luego hay una mezcla entre los polímeros naturales y los polímeros sintéticos, que son los polímeros semisintéticos. Estos se crean a partir de los polímeros naturales, como puede ser, por ejemplo, la nitrocelulosa. Bueno, yo os voy a hablar de las características de las macromoléculas, que como había dicho ya mi compañero, las macromoléculas son moléculas de una gran masa molecular formada por la repetición de uno o varios tipos de monómeros. Para empezar, hay dos tipos de clasificaciones. Uno son lineales o ramificadas. Las lineales tienen una misma dirección y las ramificadas tienen varias direcciones. Y después, dependiendo de su estructura, que puede ser primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria. Su estructura primaria depende de la secuencia de monómeros en la molécula. La estructura secundaria depende de la configuración de la cadena principal de la molécula. La estructura terciaria depende de cómo está la molécula formada en el espacio, y la estructura cuaternaria es la asociación de las posibles moléculas dentro del polímero, formando compuestos oligoméricos, que quiere decir la asociación de monómeros. Hablando de los monómeros que conforman cada uno de los polímeros que estamos estudiando. Por un lado tenemos el policloruro de vinilo, que como es natural está formado por la polimerización de cloruro de vinilo. Como vemos, dos carbonos unidos con un doble enlace y uno de ellos unido a un cloro. El poliestireno está formado por monómeros de estireno, cuya fórmula molecular es C8H8. El caucho, formado por el monómero isopreno o 2-metilbutadieno, tiene esta fórmula molecular, C8H11. La poliamida está formada por monómeros que son hidrocarburos alifáticos, es decir, que no son aromáticos. Los poliésteres están formados por monómeros en cuya cadena principal hay un éster. Y el poliuretano está formado por la reacción de polimerización entre un disocianato y una cadena hidrocarburo en la que tenemos dos alcoholes. Y por último lugar, el último de los polímeros, la baquelita, está formada por la reacción de polimerización entre un fenol y un metanal o formaldehído. A continuación vamos a hablar de las aplicaciones industriales de los polímeros. En primer lugar tenemos el PVC, que se utiliza en la industria automovilística y para distintos usos en la electricidad y en la construcción. Tiene una gran vida útil, entre 2 y 100 años. El poliestireno se utiliza para la fabricación de envases mediante el método de inyección. El caucho se utiliza especialmente en neumáticos y tiene altas propiedades impermeables. Las poliamidas, debido a su alta resistencia a las temperaturas, se utilizan en engranajes y en componentes eléctricos que están sometidos a temperaturas altas. El poliéster forma parte de los hilos de algunos tejidos, como cortinas y algunas de nuestras prendas, y es muy resistente a la humedad. Se utiliza también para recubrimientos. El poliuretano se utiliza principalmente en neveras y congeladores. También tiene parte de su utilización en adhesivos. La baquelita, por último, se utiliza en carcasas de teléfonos y radios y en aislantes para terminales eléctricos. Por último, vamos a hablar de las ventajas e inconvenientes que tiene usar los polímeros. Entre las ventajas encontramos el coste, que es mucho más barato que sus homólogos de otros materiales, y la facilidad de producción en términos de tiempo y dinero. Es mucho más rápido de producir y cuesta menos dinero. Entre las desventajas encontramos que, por ejemplo, en algunos casos como en los adhesivos, hace falta preparar la superficie sobre la que se va a emplear el polímero antes de usarlo. En cambio, en un adhesivo, un clavo, no haría falta preparar la superficie. Resistencias diversas. No sabes bien cómo se va a comportar cierto polímero frente a temperaturas o en distintas situaciones. Y envejecimiento. Tampoco puede envejecer de distintas maneras. Una desventaja muy importante es el impacto medioambiental que tiene, que los polímeros por lo general tardan mucho tiempo en degradarse
y crea un importante problema medioambiental que está afectando a nuestro planeta. Ahora vamos a ver el tipo de reacciones que se llevan a cabo para obtener los polímeros que estamos estudiando. Como ya sabemos, los polímeros se obtienen a partir de monómeros. Primero vamos a ver cómo se obtienen estos tres polímeros. El policloruro de vinilo se obtiene a partir del cloruro de vinilo. El poliestireno se obtiene a partir del estireno. Y el caucho se obtiene a partir del isopreno. En los tres casos hay dobles enlaces. Por lo tanto, estos dos dobles enlaces se van a romper y el monómero se va a poder juntar con otros monómeros. Cabe destacar que no se forma ninguna otra molécula que no sea el polímero. Por lo tanto, en estos tres casos, las reacciones son de adición. Las reacciones de polimerización para obtener una poliamida como el nylon, un poliéster como el dacrón, el poliuretano o la baquelita, son más complejas, puesto que ocurren por pasos. En todas ellas se desprenden moléculas pequeñas, como por ejemplo de H2O, agua. Por lo tanto, estas cuatro reacciones de polimerización son reacciones de condensación.